Donald Trump de que sí impondrá los aranceles a México y a Canadá de 25% y a China 10% a partir de mañana. Declaraciones que hoy confirma la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y queremos preguntarte, Nacho Román, qué repercusiones podría generar en caso de que mañana ya se haga oficial que se imponen estos aranceles a las economías, al comercio de Estados Unidos con México y con Canadá. Mira, yo creo que oficialmente todavía no se establece la imposición del impuesto. Me parece que estamos en un momento de manita de puerco especialmente grave y pues tendremos que estar muy atentos entre hoy y mañana a ver qué es lo que finalmente se define. A ver, hay que ubicar un poquito a qué se refiere esta palabrita de aranceles. Son Sí, impuestos y son impuestos al comercio exterior. En otras palabras, México le vende productos a Estados Unidos y Estados Unidos decide en esta lógica poner 25% de impuesto, es decir, del precio del producto ad valorem, a todo lo que vaya a entrar teóricamente desde México. Igual se podría hacer, evidentemente no es eso lo que se está planteando, a las exportaciones norteamericanas hacia México. Entonces ahí vendría la bronca de cuál es la respuesta que pudiera tener México. Pero hay una serie de puntos muy importantes ahí al respecto. No puede ser simplemente por capricho. Por eso está firmado un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y claro. Canadá, el famoso TEMEC. Eso no quiere decir que no puedan hacer nada, porque por otro lado pueden argumentar los estadounidenses, el gobierno estadounidense, que está decretado una situación de emergencia nacional en la frontera sur con México y que eso le puede permitir derechos específicos a la presidencia de la República, al gobierno estadounidense. En todo caso, implicaría una enorme rebatinga legal la aplicación directa. Otra, el hecho de que se hable de 25% en términos generales difícilmente podría plantearse de manera generalizada. En otras palabras, normalmente cuando se establecen las negociaciones comerciales, los impuestos se van fijando en función de cada producto. Uh-huh. En otras palabras, habría que ver con mayor precisión si se dice 25% exactamente a qué. Estamos hablando de todas las exportaciones mexicanas, estamos hablando del sector automotriz, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de la electrónica, ¿de qué estamos hablando concretamente? Faltan muchísimas cosas por precisar y todo permanece de una manera muy ambigua. Es más la guerra, digamos, declarativa política la que está predominando ahora y el diablo está en los detalles. Habría que Claro. ver más específicamente a qué se estarían refiriendo producto por producto. En México, digamos, lo más impactante que pudiera ser castigado y que es el punto básico de interés de Trump en lo que han sido sus campañas es el sector automotriz. México depende brutalmente de las exportaciones a Estados Unidos, pero muy especialmente de este sector. El sector automotriz y de autopartes representa actualmente en México algo, digamos, equivalente a lo que en algún momento representaron las exportaciones de petróleo. Dicho en otras palabras, si se caen, si se derrumban las exportaciones automotrices, evidentemente podríamos tener un impacto muy fuerte en términos de capacidad de comprar lo que generalmente compramos de Estados Unidos. Por lo tanto, los precios aumentarían, tendríamos un proceso de depreciación monetaria y entraría una lógica difícil. Pero, ojo, también para Estados Unidos es importantísimo mantener las relaciones del sector automotriz con México. Normalmente un automóvil que sale a la venta de los exportados en México o de autopartes mexicanas pasa en el proceso, ahora sí, en las etapas de fabricación o en los productos con los que se hace, muchísimas veces la frontera entre México y Estados Unidos. Parte de la Exactamente. producción es en Estados Unidos, parte de la producción es en México. Oye, ¿o en Por lo Canadá? tanto, lo que estaríamos teniendo ahí también es un impacto enorme sobre la propia economía de los Estados Unidos. Otra cosa que pueden hacer es afectar no a toda la industria automotriz, sino decir, por ejemplo, a los automóviles chinos, entrecomillado, lo cual intensificaría, que es lo que hay de fondo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
En otras palabras, efectivamente estamos en un momento muy difícil, pero al mismo tiempo estamos en un periodo en donde no podemos decir que ya todo está Claro. decidido, que ya todo se realizó. Todavía hay muchísimos elementos en donde estamos en plena confusión sobre realmente qué es lo que se va a aplicar o no. En este caso, entonces son más bien amenazas generales y hay que ver cómo se aplican en concreto. Son presiones muy importantes las que nos hace Nacho Román. Quisiera preguntarte qué recursos jurídicos tienen México y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio y ante qué, digamos, jurados se podrían dirimir digamos, si se llega a concretar la amenaza y dicen México y y Canadá, esto es ilegal en el marco del tratado y por lo tanto interpongo una demanda en contra. ¿Quién lo dirime? Si Mira, existen ese hay recurso. una serie de tribunales que están definidos, pero curiosamente, y esto es una brutal pérdida de soberanía para México, pero que en este caso nos puede convenir, y que es que se dirima ante tribunales internacionales, sobre todo norteamericanos, pero con sector privado. Dicho en otras palabras, seguramente si existe una demanda a partir de un acuerdo en donde México y Estados Unidos por el tratado se sujetan a derecho privado, seguramente la presión de los lobistas de las propias empresas automotrices norteamericanas también pudieran jugar en favor del mantenimiento del comercio exterior, dada la interrelación de cadenas productivas que se han establecido Claro. entre ellos y nosotros. Es decir, México puede producir un montón de cosas para Ford de Estados Unidos, para General Motors de Estados Unidos, o inclusive el armado de los coches, y que en el caso de que se suspenda, por ejemplo, por aranceles, la posibilidad de mantener la misma lógica productiva de ahorita, eso encarecería enormemente los coches norteamericanos, que ya de por sí están en un problema muy fuerte de encarecimiento frente a los De automóviles China, chinos. exactamente. Entonces, esto iría significativamente en contra de los propios intereses comerciales de los Estados Unidos. Por otro lado, las lógicas del Tratado de Libre Comercio implican también un periodo, digamos, de adecuación de los cambios que se hagan. Efectivamente, puede haber un problema de fondo donde de repente se rompan estructuras, que dudo mucho que eso pueda pasar, pero de no darse en esa situación, pues evidentemente tendría que ser gradual lo que se hiciera, y eso sí, México tiene que construir una estrategia que desgraciadamente creo que hasta este momento, sobre todo por parte del sector privado, tiende a decir, no, sí, tenemos que ceder ante Estados Unidos de una u otra manera. Uh-huh. Otra lógica, que es la que han expresado, por ejemplo, Lula en Brasil o que ha expresado Petro en Colombia, es, bueno, pues es un momento justamente para México de depender menos de la economía norteamericana. No hay ningún otro país en el mundo que dependa tanto de otra Exacto. economía como México lo hace de Estados Unidos, porque finalmente esto nos muestra la brutal fragilidad, vulnerabilidad que tiene México ante el vecino del norte. Nacho, acabas de decir, México es el país de todo el mundo que más depende económicamente de otro. Sí, de uno solo. O sea, Sí. vaya, te doy un ejemplo. En la época que hablábamos de la cortina de hierro y de la Unión Soviética, Uh-huh. ningún país de Europa del Este, que se les llamaba países satélite, Sí, como llegó a Checoslovaquia. depender tanto de la Unión Soviética como México depende de Estados Unidos. O sea, No, uh-huh. no imagino otro país, al menos de tamaño medio o grande, que le dedique 80% de sus exportaciones a un solo destino, los Exactamente. Estados Unidos. Igual México depende en 50% de las importaciones, gran parte de la inversión extranjera directa, las remesas de los migrantes, el colchón que significa para México el empleo de mexicanos en Estados Unidos, en fin, es decir, realmente Estados Unidos también depende en parte de México, pero proporcionalmente Por mucho supuesto. menos de lo que México depende de Estados Unidos. Así que estamos en esta gran paradoja, ironía de que un gobierno supuestamente de izquierda está, digamos, encadenado a acuerdos geopolíticos, económicos que tejieron gobiernos neoliberales hace más de 30 años, ¿no? Sí, efectivamente, y que se siguen tejiendo, y digo, y hay casos tal vez todavía más extremos, o sea, cuando Xiomara, la presidenta de Honduras, por ejemplo, cancela la reunión de la CELAC, donde se estaba generando un proceso finalmente de frente común frente a lo que están haciendo los Estados Unidos, Fue por la México, ¿no? propia presidenta de Honduras, de izquierda, igualmente cancela el evento porque simplemente Honduras se derrumba
completamente en caso de una reacción significativa de parte de los propios Estados Unidos. Claro. El propio Petro tuvo que ceder en mucho en el acuerdo con Estados Unidos frente a las declaraciones iniciales. Dicho en otras palabras, decía Kant, la realidad es un imperativo categórico, es decir, se puede tener una visión de justicia totalmente opuesta a lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que nos podamos ir como el Borras y lanzarnos inmediatamente a una lógica de confrontación donde los impactos inmediatos serían terribles. Claro. Nacho Román, te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte. Algunas preguntas. Jesús, Todos estos aranceles van dirigidos principalmente al sector automotriz, como comentaste, también manufactura de alta tecnología, computadoras, aparatos de teléfonos, aparatos eléctricos, pantallas e incluso, líneas del hogar, refrigeradores, por ejemplo, lavadoras, todos sectores dominados por transnacionales. No hay prácticamente capital mexicano como tal. Es decir, esta lucha de Trump es, me parece, preguntarte para obligar a las compañías, sobre todo estadounidenses o extranjeras, a trasladar la producción a Estados Unidos. ¿Crees que sea posible que algunas empresas obedezcan a estas presiones? seguramente va a haber un juego de interés ahí donde ellas tengan que intervenir en el corto plazo, pero a mí me parece francamente suicida. Es decir, hay quienes lo pueden hacer, pero hay que considerar, insisto, que si nosotros nos ponemos a ver ya capacidades tecnológicas, costos de fuerza de trabajo, si nos ponemos a ver posibilidades de innovación, posibilidades de gestión de parte del Estado de las actividades productivas, pues la verdad es que China lleva la mano de una manera enorme. Claro. Entonces, si algo le conviene a Estados Unidos es paliar, digamos, esas desventajas frente a China y en alguna medida inclusive frente a Rusia y Alemania, paliarla con menores costos laborales, con la cercanía geográfica y de esa manera tratar de mantener una situación de relativa competitividad equilibrada de los Estados Unidos con China. Creo que la estrategia en ese sentido de Trump es equivocada. Y además, si tuerce el brazo de una manera tan extrema, lo que estaría llevando es a los países latinoamericanos y a México en lo particular a voltear cada vez más la cara justamente hacia otros frentes y principalmente los asiáticos. Nacho, y en términos del impacto directo en la población mexicana en caso de cumplir los aranceles, ¿qué sería? ¿Riesgos para miles de empleos que justamente dependen de estos sectores industriales de manufactura? Mira, evidentemente sí son altos generadores de empleo, pero no proporcionalmente al tamaño de la economía mexicana o al tamaño de la población económicamente activa. En donde sí creo que el impacto sería más fuerte es en la inestabilidad financiera, que eso puede producir periodo de depreciación de la moneda significativo Inflación. y simultáneamente entonces un encarecimiento de los productos importados. Y hay que recordar que México depende hasta para fabricar las tortillas del maíz norteamericano, no se diga de las gasolinas, no se diga de los productos tecnológicos, etcétera. Pues en otras palabras, yo vería en primera instancia, más que del empleo, un impacto en el bolsillo. Nacho Román, idealmente entonces sería que México diversificara sus exportaciones, sus importaciones, justamente para no depender de un solo país a este grado tan extremo que nos subrayabas de que México es el país más dependiente del mundo. Pero eso me parece que no ocurriría en el corto plazo. Lo realista entonces es que esta Claudia Sheinbaum intente negociar, llegar a los mejores acuerdos, entendimientos para tener el menor impacto, pero un proceso, ¿cuánto te imaginas que llevaría un proceso en que México ya no fuera tan dependiente de Estados Unidos? De que si llega otro presidente que amenace y diga, bueno, pues está bien, ni modo, me vas a afectar en esta parte de mi economía, pero no toda. ¿Cuánto tiempo pasaría? Pues no lo vamos a ver en ese sexenio. Tiene que ser muy paulatino, porque la estructura económica de México, la estructura productiva concretamente está totalmente vinculada con la norteamericana. Entonces no es tan fácil decir, cambiamos nuestras líneas de producción para irnos a los patrones de otros mercados, y además ya hay otros proveedores para esos mercados. No es que los europeos o los asiáticos estén esperando a que, digamos, les exportamos y como no les vamos a comprar. No, esto implica un proceso largo y creo que un punto ahí muy importante es ver cómo se va a incorporar
a esta situación el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que tendrá que publicarse a fines del mes de febrero. Pero, perdón, Jesús, solamente porque está relacionado. Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el Plan México me parece que estaba muy orientado justamente a tratar de explotar justamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí, bueno, es que hasta ahorita la apuesta principal era el famoso nearshoring y era justamente esperar que México fuera el gran socio norteamericano en su competencia con China. No parece que vaya a ser esa la situación en este momento, pero lo que también han dicho del gobierno mexicano, concretamente desde Marcelo Ebrard, es que, bueno, se llevan 8 meses aproximadamente planteando una estrategia alternativa entre el gobierno anterior, el de López Obrador, y el actual, justamente para paliar efectos. Entonces, tendremos que ver exactamente en qué consiste esta planeación. Las amenazas vienen desde hace mucho tiempo. El gobierno mexicano no puede decir que lo agarraron desprevenido y, por lo tanto, es normal que no saquen a la luz pública qué es lo que estén pensando en caso de que se apliquen todas las amenazas de Trump, pero sí deben de tener, evidentemente, al menos un plan de emergencia. Claro. Nacho Romano, una última pregunta de mi parte. En este juego de presiones y de seducción por atraer a los grandes capitales entre Estados Unidos, México y demás países, ¿cómo queda el tema de la justicia laboral, la justicia social, incluso la justicia ambiental en este juego? Es decir, ¿hay un mayor riesgo para que haya más violaciones a los derechos laborales, por ejemplo, de los trabajadores en los grandes sectores de la manufactura o en el campo transnacional, o protección del medio ambiente en temas de despojos de territorios, por ejemplo? A ver, yo diferenciaría. Por el lado ambiental, efectivamente, digamos, el discurso gubernamental de los Estados Unidos es básicamente saquen todo el petróleo que pueda haber bajo la tierra y no hay calentamiento global y no hay mayor bronca, entonces son cosas de los chinos y X. Entonces sí puede haber una afectación significativa en el plano medioambiental. En cambio, creo que en el plano laboral ha habido una lógica muy fuerte de apoyo, digamos, de los sindicatos norteamericanos, AFL-CIO, a propiamente la transformación de la estructura sindical mexicana, justamente para elevar los costos salariales en México y que entonces no haya tanto desplazamiento de inversión norteamericana hacia México por los bajos costos salariales. Dicho en otras palabras, más que sobre los derechos de los trabajadores formales, el gran riesgo me parece que puede ser en la no generación de empleo en México, y más que traducirse en desempleo sería una traducción en crecimiento muy fuerte de la informalidad y la precariedad. Muy bien. Nacho Román, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos ayudes a entender esta situación tan compleja. Muchas gracias, muy amable. Nos vamos a la pausa y regresamos prácticamente para despedir el programa de esta tarde.